Hola, hoy vamos a ver curva de Phillips. Como ya habíamos hecho hincapié antes, no vamos a centrarnos tanto en el desarrollo matemático, sino en las conclusiones propias de cada modelo para hacer hincapié en aquellas que son las mayores intuiciones del modelo. Entonces, vamos con eso. En primer lugar, ¿qué es la curva de Phillips? Y es la curva de Phillips es un modelo que trata de relacionar dos variables. Tanto como lo había pensado Phillips originalmente en su estudio sobre Inglaterra, aquí podemos hacer un análisis desde, digamos, por ejemplo, y es el que más vamos a utilizar entre el nivel de producto y los niveles de inflación. Ahora, podríamos hacer un análisis de los niveles de inflación con el desempleo, tal como lo hacen otros autores, pero aquí nos vamos a centrar en esa relación principal, que es producto y la inflación. Entonces, en primer lugar, en la curva de Phillips original, Phillips hace, digamos, o se basa a partir de las conclusiones de Phillips, se hace un modelo en el cual se concluye que la brecha del producto respecto a su largo plazo depende de dos parámetros y la inflación en el tiempo presente. Si bien esta es una conclusión, digamos, bastante simple, porque al fin y al cabo dice, ok, si tenemos un 10% de inflación, siempre vamos a tener un proceso, digamos, de crecimiento, digamos, de brecha del producto respecto al producto de largo plazo del 10%. ¿Eso qué implica? Y es, aquí lo que se decía, digamos, en la forma más básica del modelo de la curva de Phillips, es si tuviéramos, por ejemplo, este nivel de producto de largo plazo, ¿cierto? Esta brecha positiva o esta brecha negativa simplemente depende de la inflación. Entonces, el cambio de los precios generaría, si fuera este cambio positivo, tenemos una brecha positiva, ¿cierto? Entonces, estamos creciendo, o en este caso sería una brecha negativa, y entonces estamos, digamos, en términos de nuestro producto de largo plazo, decreciendo. Entonces, o al menos no estamos creciendo de la misma manera. Entonces, aquí más o menos lo que nos está diciendo es una relación casi que lineal y simple, pero cuidado que no es tan lineal y no es tan simple. ¿Por qué? Si vemos, aquí salen dos parámetros rojos. El primero de ellos es una sensibilidad. Ambas son sensibilidades, pero esta es la sensibilidad del desempleo contra los precios. Y vamos un poquito más allá, y es en realidad sí puede existir una, digamos, un pass-through, o como le queramos decir, un efecto del desempleo contra los precios, porque, por ejemplo, si los precios van creciendo por, digamos, introducción básica de la economía, sabemos que si los precios van creciendo y esos precios generan que otras empresas puedan entrar en el mercado, pues al fin y al cabo permite que las empresas sigan contratando muchas más personas. Entonces, digamos, hay una relación negativa, tal como la hemos visto, y también podemos ver que hay un factor de sensibilidad de el producto y el desempleo. Ambas, como les digo, puede que no sean del todo un cambio uno a uno. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, si la sensibilidad del desempleo del desempleo y el nivel de producto es muy alta, la relación termina siendo casi nula entre el producto y la inflación. O incluso si digamos hay una sensibilidad bastante baja del desempleo ante los precios, eso significa que ante una cantidad de precios bastante alta o cualquiera de ellas, digamos, no va a haber un efecto ante, digamos, si tiende a cero, digamos este sigma, ocurre que un cambio dentro de los precios no va a tener un efecto sobre el producto. ¿Y eso por qué ocurre? Pensaría. Y es porque existe una alta volatilidad monetaria en la cual esa sensibilidad puede llegar a cero porque están cambiando tanto los precios que la misma economía y la sociedad se adapta y no hay una sensibilidad de ellos. Saben que mañana va a crecer 10.000%, por ejemplo, los precios, entonces pues no va a haber ningún
ante el crecimiento o cambio del producto respecto a su largo plazo. Entonces, estas son las primeras conclusiones de las que tenemos que ver. Pero entonces llega y nos dice Friedman, en el proceso de esta inflación en sus estudios, ok, esta relación no es tan fácil. Si la inflación de hoy es 10% y toda la cosa, lo que ocurre es, poner aquí al lado, la crítica de Friedman. Si tenemos un crecimiento del 10%, por decirlo así, o mejoramos o hacemos un choque ante el cambio de la inflación, lo único que va a pasar es la gente sabe que eso pasó en el periodo anterior y se va a adaptar. Entonces, él llega y dice, ok, Friedman establece que no se tiene que, la gente no es boba, ¿sí? Y tiene unas expectativas adaptativas. Esas expectativas adaptativas, lo que llega y dice, ok, si yo genero otro nivel, digamos, de cambio de inflación acá, y este cambio de inflación, digamos, con este punto A, pero vamos a poner este no acá, sino con este punto A, en el cual tenemos una tasa de desempleo de largo plazo, y este punto B, lo que ocurre es, Friedman dice, ok, en el largo plazo hay unos valores que no van a cambiar, que son los procesos de equilibrio, que son los valores de equilibrio como el desempleo, y por lo tanto, si yo llego incluso cambio la inflación, lo que va a ocurrir es que sí, durante el corto plazo, el efecto va a llegar a bajarme hasta acá, por ejemplo, el desempleo con A1. Pero al final voy a terminar volviendo como sociedad al punto B porque hay un equilibrio al que tiene mi mercado. Y ese equilibrio va hacia la tasa de desempleo natural. Entonces, lo único que dice Friedman es, mira lo que está pasando con la estanflación, la OPEP de verdad está jugando con los precios y está afectando todo. Y lo único que tenemos es alta inflación con un alto desempleo. Entonces, tu relación solita no tiene ninguna conclusión. Por el contrario, lo que ocurre es, si tratas de subir la inflación solo en términos de niveles, lo único que va a hacer es, tenemos un mayor nivel, digamos, de inflación, que ya no tenemos el del nivel A, sino el del nivel B, y el mismo punto de tasa de desempleo. Entonces no hay ningún efecto, y ese efecto tenemos que considerarlo de otra manera. Entonces la crítica de él tiende a decir que efectivamente esta no es la relación que se tiene que tomar, sino que la brecha del producto más bien se comporta con el mismo factor de sensibilidad, pero con una relación con la brecha de la inflación respecto al pasado. Es decir, Friedman dice la gente no actúa de manera automática, sino ellos saben lo que está pasando en el pasado. Entonces, si tú quieres generar un crecimiento o un gap mucho mayor dentro del producto respecto a su punto de largo plazo, lo que tienes que hacer es generar un crecimiento del crecimiento de los precios, es decir, aumentar la inflación en cada periodo de tiempo. Pero ¿eso qué significa? ¿Y a qué llega al final? Y es, ok, esto pasa en el punto B, y esto pasa en el punto C, y así infinitamente hasta que en el final termina una inflación explosiva. Y esa es la hipótesis aceleracionista de Friedman. Llega y dice al final, ok, si tenemos el punto A, subimos la inflación, llegamos al punto B, subimos la inflación, llegamos al C y así, 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 hasta que al final tenemos algo explosivo que termina siendo insostenible. Entonces, de aquí sale la teoría aceleracionista de Friedman. Pero más adelante llega otra persona, llámese Lucas, y empieza a hacer unas críticas respecto al modelo de Friedman. Él llega y dice, tampoco la gente empieza a decidir de esa manera tan fácil, sino que hay unos procesos mucho más complicados. La gente no la puedes confundir por siempre y no solo toma la decisión no solo toma información del pasado, sino que toma información
del presente también e incluso expectativas del futuro. Entonces, Lucas llega y dice, ok, no son las expectativas adaptativas, sino las expectativas racionales. ¿Pero qué son las expectativas racionales? Y esto se puede expresar matemáticamente. Las expectativas racionales lo que quieren decir al final es, ok, una expectativa racional es el valor esperado de una variable respecto a un conjunto de información. Pero cuidado que el conjunto de información aquí cambia. Incluso pues si en algún momento y más adelante veremos este proceso matemáticamente en otro video con otra, digamos con un ejercicio ya puesto, por ahora es solo intuición. El conjunto de información de las expectativas adaptativas tienes en cuenta el pasado, pero el conjunto de información de las expectativas racionales tiene en cuenta toda la información del presente. ¿Y esto cómo se puede sacar? Lucas más adelante lo veremos, pero por ahora hace una extracción de señales. ¿Qué dice intuitivamente Lucas? Es, a la gente no la puedes engañar por siempre y de la misma manera, sino tienes que generar, y hacia allá vamos a la conclusión, sorpresas en las expectativas de las personas.